Saludamos ahora con mucho gusto a Helkin Aguilar. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos. ¿Cómo estás, Helkin? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Darío, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Helkin. Bueno, este sector que tú representas pues, son los que están hasta el final del semáforo sanitario. Ha dicho la autoridad que podrán reabrir actividades una vez que el semáforo se encuentre en verde. Qué difícil situación la de ustedes. ¿Qué es lo que han estado platicando con las autoridades? Es correcto, Darío. Pues sí, sumamente preocupados, sumamente saturados, sumamente llenos de deudas y de muchos problemas, obviamente, en términos laborales y en términos económicos. Hemos estado nosotros queriendo, ya solicitamos obviamente el acercamiento con la autoridad en base a lo que pedíamos el día de ayer, toda vez que, pues, en efecto, a 6 meses del cierre de actividades, pues ya la situación del segmento y de la industria es insostenible. Estamos hablando de 560,000 empleos que se pueden, un poquito más de este número, que pueden estarse a perder y estar a punto de perderse antes de que cierre el año si no tomamos cartas pronto en el asunto. Y bueno, pues entenderás que además no es un tema solamente de lo que genera la industria, sino todo lo que paralelamente está alrededor de ella, que es proveeduría y que es servicios y que es muchas cosas, ¿no, Darío? Elkin, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Elkin, Buenas tardes, Rogelio. sí, Elkin, ¿qué planteamiento han hecho a la autoridad federal, a la autoridad sanitaria, pues en el entendido de que pues va para largo este tema del COVID, todavía no se le ve la luz al final del túnel? Sí, lo que nosotros le estamos planteando en este caso a la jefa de gobierno y a los gobernadores de los 31 estados es que podamos tener de entrada una mesa de trabajo donde podamos ver, porque nosotros ya establecimos y hemos venido trabajando con los diferentes gremios en los diferentes estados, unos protocolos donde creemos que, por supuesto, en la responsabilidad de lo que implica obviamente la salud y el cuidado no solo de nuestros empleados, sino de nuestros clientes y las personas, eh, una metodología de funcionamiento en la expertise que nosotros tenemos, obviamente, del funcionamiento de los lugares, que podría perfectamente adaptarse a cómo funcionan hoy muchas otras de las industrias con las particularidades nuestras, en el cual pues podamos estar operando a foros reducidos y con protocolos muy particulares a efectos de minimizar, como en todas las demás actividades, los riesgos de contagio, pero que esto lo podamos hacer también pues ya rápido, es decir, entendemos que no en semáforo naranja, pero sí no esperar hasta el verde, arrancando o ya avanzado un poquito el semáforo amarillo. Muy bien. Para darnos una idea un poquito más certera de qué estamos hablando, ¿qué es lo que aglutina a la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántos comercios y cuánta gente está dependiendo de este sector? Sí, a nivel nacional somos 8,000 establecimientos los que están censados y registrados en la base de datos. Estamos hablando en el orden de los poquito más de 560,000 empleos directos, arriba de 300,000 indirectos, y esto implica obviamente que más de 2,5 millones de familias viven directamente en este sector, porque normalmente los jefes de familia que trabajan en esta industria pues mantienen 3, 4 personas en su casa y son gente que se ha visto muy, muy afectada porque además es una industria que es muy especializada. No es fácil para un mesero, un capitán, un bartender de esta industria encontrar trabajo en otra cosa porque no saben, llevan muchos años haciendo esta profesión y no saben hacer otra cosa. Exactamente. Entre los aspectos que estarían, digamos que poniendo sobre la mesa para salvaguardar la salud de sus clientes, ¿qué estarían planteando a la autoridad, Elkin? Sí, por un lado estamos planteando el tema de los aforos, sí tener obviamente aforos reducidos, tener obviamente espacio mucho más del mayor al 1,50 que se tiene obviamente en los establecimientos que hoy funciona entre mesa y mesa con planteamientos de espacios suficientes, accesos exclusivamente con reservaciones para controlar los aforos a la hora de la entrega, que no pudiera haber aglomeraciones. Perdón, que no existieran las pistas, es decir, los pocos lugares que todavía tienen pista de baile,
no ocupar las pistas de baile, quizá poner mesas en la pista de baile para que pudiera haber un poquito más de aforo. Las barras de servicio serían exclusivamente para meseros y todo el servicio sería a mesa. Además, evidentemente, de todas las reglas básicas, todos los protocolos que hay que seguir de sanidad, que hoy por hoy todos los establecimientos y los comercios que funcionan tienen que seguir en términos de la sanitización y los controles y reportes que hay que tener de los empleados, de los proveedores y de los propios clientes. Helkin, entre bares, discotecas y centros nocturnos, ¿cuál consideras tú que son los más afectados? No sé, de la cifra que nos compartiste hace unos instantes, ¿tienes reportes ya de cierre de negocios? Sí, definitivamente la industria más afectada son las discotecas y los centros nocturnos más que los bares, porque para los bares ha sido un poquito más fácil adaptarse y obviamente son lugares que por su naturaleza no tienen tanto personal, normalmente los tamaños son tamaños más chicos y no tienen tantos aforos y el equipamiento no es tanto. Para una discoteca, para un centro nocturno, los equipamientos son mayores. Al día de hoy, aproximadamente el 20% de la industria ya cerró sus puertas. Ya son lugares que al día de hoy o están a punto de cerrar, que ya no van a continuar incluso para el siguiente mes buscando alguna alternativa, que en números redondos estamos hablando de prácticamente 1,600 lugares que ya han cerrado. Lo verdaderamente preocupante es que si para antes de que termine este año no podemos tener una solución y no podemos, por lo menos paulatinamente, tener una oportunidad de empezar a funcionar y que podamos salvar estas fuentes de empleo, estamos hablando de otros 300, más o menos alrededor como de otros 300,000 empleos que se podrían perder y estamos hablando de otros prácticamente 5,000 lugares que podrían estar cerrando y ya no abriendo sus puertas. ¿Y esto, Elkin, qué impacto económico tendría a partir pues de lo que todavía el año pasado pues lograron en esta industria? Sí, vaya, el sector genera muchísimo, sobre todo por la parte de turismo, porque además, insisto, no solo es la actividad y la derrama económica que genera el sector por su propia actividad y por la inercia del día a día de la actividad económica en los lugares, sino también, insisto, todos los negocios paralelos y la proveeduría, tanto a nivel refrescos, tanto a nivel cerveza como a nivel alcohol, que hoy por hoy está parada. Entonces, la industria genera una derrama económica de 20,000 millones de pesos al mes. Multiplícalo por 6 meses cerrados, más lo que viniera, pues estamos hablando más de 120,000 millones que se han perdido de derrama económica al día de hoy. Oye, Helkin, y regionalmente, ¿dónde está concentrado la mayor parte de estos giros, de estos comercios? Particularmente en las grandes ciudades y los destinos principales turísticos de playa, es decir, la de México, Estado de México, por supuesto, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Vallarta, Guerrero, por supuesto, hablando de Acapulco y Ixtapa, y Puebla, que es una ciudad de una vida nocturna muy intensa. Exactamente. Y a partir de, digamos, de este impacto en el empleo, ¿cuántos empleos ya, digamos, que se habrían perdido en el sector, Elkin? Al día de hoy estamos hablando en el orden de los 110,000 empleos que ya se han perdido al día de hoy. Bien, pues Helkin Aguilar, presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, les deseamos pues mucha suerte, mucha paciencia, caray, con el sector. Seguimos en el intento y seguimos obviamente y seguiremos luchando para tener estas mesas de diálogo y seguimos pidiendo el voto de confianza de la autoridad para que vea que sí podemos hacerlo sin poner en riesgo a la gente y garantizando la seguridad. Ya, pues mucha suerte y muchas gracias por la entrevista. Hasta pronto.